Hablemos de iluminación modular con iLuint B. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Mario López del área de Ingeniería de Ilumileds y en esta ocasión quiero platicarles de una nueva línea más de iluminación modular. Esta familia se llama iLuint B. Recuerden que prácticamente en todos los productos las claves nos dicen mucho de las características técnicas que tienen entonces. Ilu significa Ilumileds, Int significa interconectable y la B es el prefijo que se le asignó a esta familia para diferenciarlo de los demás. ¿Qué significa iluminación modular? Iluminación modular consiste en una familia de productos que se basan en dos modelos que son siempre la base para hacer este tipo de aplicaciones y todos los accesorios que se pueden interconectar y que nos sirven para hacer distintas aplicaciones. En este caso, la familia iLuint B cuenta con 4 modelos base, que son 4 modelos de luminarios lineales en acabado negro y en acabado blanco. En cada uno de los acabados nos vamos a encontrar tonos de luz blanco cálido o tonos de luz blanco neutro. Lo más importante de esta familia es que va a tener 3 tipos de instalación disponibles: de empotrar, de sobreponer o de suspender. Entonces, prácticamente cuando hablamos de iluminación modular, quiere decir que es una familia de productos que nos sirve para hacer aplicaciones de distintos tipos, pero mucho más simple que como sería armarlas con iluminación lineal, en donde necesitamos fabricar nuestros coples o fabricar nuestras uniones. En iluminación modular ya todo está prefabricado y lo único que debemos hacer es seleccionar cada uno de los componentes para poder integrarlos en la aplicación final. Veamos entonces cuáles son las características principales de esta familia iLuint B. Para empezar, les comentaba que nos basamos en 4 modelos lineales: cálido, neutro, en acabado negro y en acabado blanco. De lo más importante que debemos de notar en los productos de esta familia es el voltaje de alimentación, que es multivoltaje de 85 hasta 265 volts. Esto quiere decir que lo podemos utilizar en aplicaciones domésticas, en donde normalmente nos encontramos con 127 volts, o incluso también en aplicaciones comerciales, en donde podemos encontrar 220 o incluso los 277 volts de alimentación. No necesitamos hacer ninguna adaptación ni manejar ningún selector de voltaje. Este rango es automático y el luminario, así como los coples, van a detectar el voltaje de línea y van a funcionar perfectamente. Otra cosa es la potencia que podemos tener en cada uno de los elementos. Los luminarios lineales tienen un consumo de 40 watts cada uno y cada luminario tiene una medida de 120 centímetros de largo. Entonces, con 40 watts de consumo total podemos llegar a tener hasta 3200 lúmenes en el de mayor potencia y en el de mayor flujo, que siempre va a ser el blanco neutro. Recordemos también que es muy importante seleccionar correctamente los tonos de luz. En el caso del blanco cálido, siempre está recomendado más para aplicaciones en donde queremos generar ambientes de confort o de comodidad, como por ejemplo en una sala o en una habitación, mientras que el tono de luz blanco neutro de 4100 es más recomendado para aplicaciones en donde queremos generar ambientes un poco más dinámicos y con un alto CRI. ¿Qué es esto de CRI? El CRI es el índice de rendimiento de color y se refiere a qué tan bien se ven los colores bajo la luz de una lámpara artificial comparado contra cómo se verían bajo la luz natural del sol. Por ejemplo, el sol al mediodía tiene un CRI de 100 o de 100%. Las lámparas artificiales pueden tener un CRI de 90, de 80 o de 70, y eso quiere decir que reproducen al 80%, al 70 o al 60% los colores comparados contra cómo se verían bajo la luz natural. Entonces, mientras el CRI sea más alto, quiere decir que los colores se van a ver más fieles. En el caso de la familia iLuint B tenemos un CRI de 90, esto significa que los colores se verán reproducidos al 90% de la fidelidad. Este es el mejor CRI que nos encontraremos en aplicaciones comerciales de cualquier iluminación artificial. Seguido entonces de los coples. En un momento más veremos cuáles son los 4 tipos de coples con los que contamos en esta familia de iluminación modular, y tenemos distintas variantes. Algunos coples son de 10 watts y otros son de 12 watts, en donde podemos tener iluminación también en los acoplamientos con hasta 960 lúmenes en la propia unión de nuestras formaciones con esta familia. Y por último veremos todos los accesorios de instalación, desde los cables hasta el kit de empotrar, de sobreponer o de suspender. Primero veamos entonces
¿cuál es el modelo base? Que es este que está por acá. Esta es la presentación de los luminarios lineales de 120 centímetros y de 40 watts, en donde podemos tener, como decíamos hace un momento, hasta 3200 lúmenes. Físicamente son algo como esto. Tenemos un cuerpo de aluminio que nos sirve para disipar correctamente el calor, sobre todo en la parte interna es donde tenemos una regleta de aluminio para la disipación de calor, y por la parte frontal tenemos una mica de policarbonato difuso. Esta mica nos ayuda a que no se noten los puntos de luz y sea una línea completamente uniforme en cualquiera de los dos tonos, ya sea blanco cálido o blanco neutro, de 3000 o de 4100 Kelvin. Por la parte trasera vamos a tener en uno de los extremos la caja de conexiones. En la caja de conexiones entonces nos encontraremos los bornes para hacer el empalme en línea y neutro hacia 127 o hacia 220 volts, dependiendo del voltaje que tengamos en la instalación eléctrica. Como podemos ver, el luminario es bastante sencillo y bastante minimalista. Es una especie de perfil de aluminio con una regleta y todos sus accesorios ya incluidos por dentro. Estos perfiles o estos luminarios van a poder interconectarse a través de cualquiera de estos 4 coples, y veamos cuáles son los tipos de acoplamiento que nos encontraremos en esta familia ILU-INTB. El primer cople que nos encontraremos será uno de 90 grados o de escuadra. Como les comentaba, siempre las claves nos dicen algo, entonces en este caso ILU es de Illumileds, CON es de conector, la letra B es de acabado blanco y el 90 es de 90 grados, que quiere decir que es una escuadra. La H es de horizontal y la terminación WW o NW nos indica el tono de luz. WW será warm white y NW será natural white o blanco neutro. Veamos qué tiene dentro este cople de 90 grados. Como siempre nos encontraremos con el manual de operación, que es exactamente el mismo que estamos viendo ahora en la pantalla, y vendrá todo el cople ya ensamblado. Eso es muy importante en las aplicaciones de iluminación modular, que ya no tenemos que seleccionar por separado cada uno de los componentes, sino que ya todo viene integrado y completamente armado. Físicamente este es el cople de 90 grados en acabado negro. Nos encontraremos una versión en acabado blanco y por último cada uno de los dos tonos de luz. Como podemos ver, algo de lo más importante es que los coples no tienen una tapa lateral. ¿Esto por qué? Porque al final colocaremos en cada uno de los extremos un luminario y esto quedará completamente cubierto. ¿Qué es lo que tendremos que hacer al momento de querer ensamblar este codo o este ángulo de 90 grados con un luminario? Retirar esta cinta adhesiva para que se pueda liberar el espacio y hacer la conexión mediante estas terminales que también vienen incluidas en el luminario lineal. Entonces ya no tenemos que hacer ningún empalme y ni ninguna soldadura ni aislamiento. Como tal, ya todo viene con conectores de este tipo. Este es el primer cople, el de 90 grados. Otra cosa muy importante es que el cople ya incluye estas barritas. Más adelante veremos para qué se utilizan. Estas barras nos van a servir para hacer la sujeción mecánica entre cada uno de los coples y el propio luminario lineal. El siguiente cople es el cople en forma de T, que también lo encontraremos en acabado negro y blanco en los dos tonos de luz. Igual con su manual de operación. Y en este caso vemos aquí el cople en forma de T, pero en acabado blanco. Si nos fijamos, es prácticamente el mismo principio. Tenemos un acoplamiento para recibir 3 luminarios lineales, uno en cada extremo, y tampoco trae sus tapas laterales. Eso por lo que explicábamos hace un momento, que cada uno de los extremos recibirá un luminario. Algo muy importante y que se cuidó mucho en el diseño de estos coples es que la mica fuera completamente continua. ¿Esto por qué? Porque si hubiera algún corte en estas micas o en esta parte, habría fugas de luz y se alcanzarían a notar unos puntos más iluminados que otros. Entonces esto es un plus que tienen cada uno de los coples, que no hay cortes en la mica, es completamente continua y tendremos muchísima más uniformidad en nuestras aplicaciones de iluminación lineal, ya sea empotrada, sobrepuesta o suspendida. El siguiente accesorio o cople es en forma de X. Dentro nos vamos a encontrar, como en todos los coples, su juego de barras. Dependiendo de la cantidad de extremos que tenga la figura, van a venir también la cantidad de barras necesarias para hacer el acoplamiento, pero eso lo veremos en un momento más. Viene el manual de operación
En este caso nos encontramos con el acople DX en acabado negro. De la misma manera, el detalle importante de la mica completamente continua sin cortes para no tener puntos de fuga de luz en ninguna parte frontal de nuestro acoplamiento, sin tapas laterales para recibir cada uno de los luminarios lineales que queramos conectar y en cada uno de los extremos con las terminales eléctricas para hacer la alimentación desde el luminario o desde el acople hacia toda la formación. Y el último accesorio es el acople en forma de cruz. Este es muy similar al anterior, solamente que el ángulo en el cual vienen los cortes es distinto. Manual de operación, las barras de acoplamiento necesarias para poder hacer la interconexión con los luminarios, y el acople en este caso en acabado blanco. Veamos la diferencia entre este y el anterior. Como podemos ver, ambos acoples son para recibir 4 luminarios lineales en cada uno de los extremos, solo que uno tiene forma de X y el otro tiene forma de cruz. Cada una de las variantes las encontraremos en los dos acabados, negro o blanco, y en las dos temperaturas de color, blanco neutro o blanco cálido. Pero básicamente las conexiones siempre van a ser las mismas. Ahora veamos cómo sería una interconexión con alguno de los acoples y un luminario lineal. Cada uno de los extremos de nuestros accesorios viene ya con esta pieza en la parte de adentro. Esta va a ser una de las piezas que nos sirvan para hacer la sujeción entre nuestro luminario lineal y el propio acople de la figura que nosotros seleccionemos. Vamos a verlo desde la parte trasera. Como veíamos ahorita que sacábamos del empaque cada uno de los accesorios, vienen ya incluidos con estos barras y tornillos. Estos nos van a servir para poder fijar correctamente cada uno de los extremos. Entonces lo primero va a ser sacar esta pieza, que como podemos ver ya viene en todos los extremos. Y vamos a utilizar alguno de los tornillos que vienen en la bolsa con accesorios en cada acople. El siguiente paso va a ser colocar esta pieza interna aproximadamente a la mitad, que quede la mitad dentro del acople y la otra mitad la dejaremos como restante para que entre en el luminario lineal, y la vamos a asegurar con estos tornillos. Esta es la primera parte del ensamble de nuestro luminario o de nuestra formación. Lo siguiente es colocarle entonces el luminario lineal que hará esta interconexión. Para esto los pasos son los siguientes. Primer paso, hay que retirar la tapa lateral de nuestro luminario lineal. Y en este caso, pues la tapa lateral ya no la vamos a requerir, porque como decíamos quedará ensamblado y ya no será necesaria. Como podemos ver, también el luminario lineal tiene la misma pieza, pero solamente ocupamos una, ya sea la que venía incluida en el acople o la que viene en el luminario. En este caso, retiraremos esta, que tampoco la vamos a requerir en esta unión. Antes de hacer la conexión, les recomiendo que quiten esta cinta adhesiva, que tiene la función de que no se salga ninguno de los componentes, ya que los acoples no tienen una tapa lateral, y buscamos el conector tanto del acople y del luminario, y hay que hacer la conexión de tal manera que los colores café y azul coincidan entre ambos conectores. Listo, la conexión eléctrica ya está hecha. Eso quiere decir que cuando yo conecte mi luminario lineal, en automático la energía eléctrica estará también alimentando el acople en forma de X en este caso. Vamos a guardar el exceso de cables entre el luminario y el acople y lo presentaremos de esta manera. Es así como quedaría el acoplamiento. Ya que verificamos que encaja correctamente, debemos de utilizar un par de barras en cada una de las uniones, que son estas. Estas barritas tienen la función de asegurarnos la sujeción mecánica entre nuestro acople y nuestro luminario. Como podemos ver, de un lado la barrita es plana y del otro lado tiene unas pequeñas cejas. Estas cejas son las que deben hacer presión con las paredes internas del luminario o del accesorio, y estas van colocadas en esta ranura que vemos de este lado.
lo que hay que hacer es deslizarlas hacia adentro, haciendo un poco de presión. Y poco a poco vamos introduciendo cada una de las barras de tal forma que haga una sujeción completamente estable. Esta barrita debemos de colocarla en ambos extremos. Y por último hay que colocar entonces de manera que coincidan micas con extremos en cada uno de los componentes. Debemos hacer que las barras encajen también en las ranuras de esta manera y hacer presión hasta que entre por completo. Y de esta manera ya nos queda la unión. Ya tenemos las dos piezas, la que era negra como esta, en la parte interna justo a la mitad del luminario, y el par de barritas que aseguran la sujeción también por la parte interna. El último paso es colocar por la parte trasera los dos tornillos que nos hacen falta. Y listo, de esta manera ya nos queda el ensamble entre el primer extremo de nuestro acople y el luminario lineal. Hay que cuidar siempre que el acoplamiento quede lo más cercano posible para que a la distancia ya no se vea ninguna unión a la vista. Ahora, las conexiones eléctricas deberán seguir la misma secuencia. En cada uno de los extremos hay que buscar la conexión entre la terminal del acople y la terminal del luminario que sigue. ¿Qué sucedería si yo quisiera que esta fuera la figura final? Entonces lo que debo de colocar es unas tapas laterales en cada uno de los extremos del acople, que pueden ser las mismas que le retire a los luminarios lineales. O si no, también se venden por separado cada una de las tapitas en acabado negro o blanco para hacer el final de cada una de las formaciones desde un acople. Para la conexión eléctrica nos encontraremos en la parte trasera del luminario una caja de conexiones, donde hay que retirar un tornillo y hacer palanca con un perillero para poder liberarla. Y aquí ya tendremos acceso a los cables de línea y neutro que van hacia los 127 o hacia los 220 volts, y de esta manera ya encenderá la línea completa. En un momento más les vamos a mostrar alguna figura ya armada e instalada. Pero básicamente para cada uno de los empalmes que queramos hacer con los distintos coples hay que seguir el mismo procedimiento que acabamos de ver con el cople en forma de X. Bueno, pues entonces estas son todas las opciones que nos vamos a encontrar de acoplamientos con la familia de luminarios de iluminación modular ILU-INV. Lo que estamos viendo ahora en la pantalla son algunas formaciones que podemos lograr con todos los accesorios. Lo que sigue es ver cómo se hace la fijación o la instalación, ya sea empotrada, sobrepuesta o suspendida. Para cada uno de los tipos de instalación nos encontraremos accesorios dedicados. El primer accesorio de instalación es el kit de empotrar. Este kit ya incluirá todas las piezas que estamos viendo en la pantalla y la forma de instalación es la que estamos proyectando en este momento. Veamos físicamente cómo es. Estas son todas las piezas que contiene el kit de empotrar. Estas dos primeras son una especie de housing que debe de instalarse previo al empastado en el caso de que se haga con tabla roca o previo al laminado en el caso de que tengamos una superficie de madera. Como podemos ver, son una especie de grapas, las cuales tienen una ceja lateral, y la profundidad que tiene la ceja lateral es justamente para recibir sobre ella el empastado en la tabla roca o el laminado en la madera. Y esta nos servirá para que quede como housing en el luminario al momento de quererlo empotrar. Pero necesitaremos esta grapa o esta especie de grapa que debe de ir en el luminario para que haga presión. Veamos cómo deben de instalarse las grapas. Estas grapas deben de ir dentro de la ranura para que se pueda recorrer a todo lo largo del luminario. Entonces, para poder instalarlo necesitamos quitar alguna de las tapas laterales que vienen en el luminario. En este caso quitaremos la tapa de este extremo. Una vez que ya retiramos la tapa lateral, podemos colocar la grapa y deslizarla.
Ya que tenemos la grapa en las ranuras laterales, entonces podemos colocar de nuevo la tapa final. Una vez que ya tenemos instaladas las grapas en la parte trasera del luminario, podremos recorrerlas hacia cualquier posición que coincida con la posición en donde estarán instalados los housings. Una vez que ya tenemos definidas las posiciones en las cuales irán las grapas y los housings, vamos a asegurar la posición de las grapas utilizando los tornillos que vienen en el kit de empotrar. Aquí encontraremos que tenemos pijas y taquetes, que serán las que utilizaremos en la instalación de los housings. Y además tenemos tornillos de cruz para colocar en cada uno de los orificios que tiene la grapa, que son estos 4. Entonces, en el lugar donde fijemos esta grapa ya no tendrá movimiento. Vamos a repetir el mismo proceso en ambas. Y una vez que esta pieza ya está dentro del plafón, hará una presión para que el luminario ya quede completamente fijo. Y lo único que tendremos a la vista será la línea luminosa con nuestros luminarios lineales o con nuestros coples de las figuras que vayamos seleccionando para completar la formación. Esta es la manera de utilizar el kit de empotrar de la familia ILU-INTB. El siguiente accesorio es el que está pensado para hacer una instalación sobrepuesta. Este realmente es una instalación bastante sencilla, solamente nos encontraremos con 2 piezas en forma de mariposa y los tornillos y taquetes necesarios para hacer la instalación. De este lado tenemos el juego de tornillos y de este lado tenemos los 2 sujetadores. Estos accesorios que son para sobreponer son bastante simples de utilizar. Lo que debemos hacer es colocarlos fijos en línea sobre la superficie en donde quedará instalada nuestra línea luminosa sobrepuesta y asegurarlos en cada uno de los orificios que tenemos en esta parte trasera del cople. Y una vez que esta parte queda fija en el techo, lo único que debemos de hacer es insertarla. Esta mariposa tiene movimiento, la colocaremos primero en esta posición y giraremos de tal manera que sujete correctamente al luminario y listo. De esta forma ya tendremos la sujeción hacia la superficie de manera sobrepuesta. Y el último accesorio de instalación será el kit de suspender. Este kit también es muy sencillo de utilizar y veamos cuáles son los componentes que tiene. Tendremos un par de cables de acero, pijas con taquetes, un par de cilindros, un par de tornillos de cabeza cuadrada, sujetadores de cable y pasacables, así como las barras para la instalación. Lo primero que debemos hacer es desenrollar el par de cables de acero e insertarlos en las bases en donde deben de ir, que en este caso estas piezas son las que irán hacia el techo y llevarán este barril. Entonces lo primero que hay que hacer es ubicar el extremo de cable de acero que no tiene esta pieza. Esta pieza es la que debe de ir insertada desde este punto. Vamos a insertar el cable de acero por este orificio y este extremo es el que servirá para que no se salga, mientras que el otro extremo lo vamos a pasar por este barril. Y por último lo pasaremos por este orificio. Debe quedar de esta manera. Esta es la forma en la que armaremos cada uno de los cables de acero. Esta válvula que vemos aquí es la que nos sirve para regresar el cable. Por ejemplo, aquí solamente tenemos movimiento para ajustar hacia más corto. Si queremos regresarlo no es posible. La única forma es presionar aquí y entonces ya nos permitirá regresar el cable. Si no lo presionamos, queda completamente asegurado. Todo el exceso de cable lo enrollamos o lo podemos cortar al final cuando ya sepamos la altura de montaje que va a tener nuestra formación o nuestro luminario lineal. Vamos a repetir este proceso en el otro extremo del kit colgante. Estas piezas son las que nos sobran y que irán en el luminario. Lo primero es colocar el tornillo de cabeza plana a través de esta barra e insertarlo en las ranuras traseras del luminario. Después colocar esta barra con muesca. Y por último, insertar este tornillo. Y de esta manera ya tendremos la sujeción suspendida para el luminario. Habrá que repetir este mismo proceso con los componentes que nos quedan. Y listo. Esta es la forma en la cual vamos a instalar nuestro kit de suspensión.
Lo único que nos faltaría aquí es obviamente utilizar pijas y taquetes para fijar estos barriles hacia el techo. Y desde aquí ya podemos ajustar el largo del cable de acero muy cerca del techo o presionar la válvula para regresarlo y dejar mayor separación, dependiendo de la distancia que queramos tener. Una de las cosas más importantes que debemos de tomar en cuenta al momento de instalar de manera suspendida estos luminarios es distribuir correctamente el peso. Evidentemente, los sujetadores deberían de quedar más hacia los extremos para tener una fijación más estable. Amigos, esta fue entonces la familia de iluminación modular ILU-INV, en donde nos encontraremos los coples de 90 en forma de T, en forma de cruz o en forma de X. Recuerden que cada uno de estos luminarios o coples ya vienen en acabado negro o en acabado blanco, y en cada uno de los acabados en variantes blanco cálido y blanco neutro. Cada uno de los coples, dependiendo del modelo, tendrá un consumo de 10 o de 12 watts con iluminación completamente continua, sin corte en las micas, y puede ensamblarse hacia los modelos base, que son 4 luminarios lineales de la misma manera, en blanco y negro, en cálido y en neutro. Básicamente, con todos estos coples y sus accesorios de instalación empotrada, sobrepuesta o suspendida, podemos lograr prácticamente cualquier formación que queramos de manera muy simple y sin tener que hacer cortes ni empalmes de cables eléctricos, ya que todo viene con las terminales de conexión, tanto en los luminarios lineales y en cada uno de los accesorios. Espero que este video les sirva mucho para poder especificar esta familia de iluminación modular, y nos vemos en la próxima.